estar del otro lado y acompañarnos. Para mí es un placer estar nuevamente presentando el ciclo de webinars de LATAM en USA. Soy Ariel Rocha, soy abogado, soy el director de LATAM en USA y de Exportar a USA con sede en Buenos Aires, Argentina. Bien, ustedes habrán visto que podrán preguntar, hacer consultas o escribirnos durante y después del webinar. Entonces, quienes deseen hacerlo y estén en un dispositivo móvil tendrán preguntas y respuestas y en las computadoras question and answer o chat si quieren escribirnos para que durante el seminario podamos darles información y ustedes puedan sacarse dudas y podamos responderlas al final del mismo. Hoy me van a acompañar, y les pido que vayan prendiendo cámaras y micrófonos, Pedro Novoa, de la oficina de Chile, de LATAM en USA, Leo Roth, CEO de la compañía con sede en Miami, y Alex Silverglate, nuestro aliado, nuestro invitado, un amigo de la casa, en representación de Marcus Milichap. La idea es poder brindarles a ustedes material de calidad, información que sea verídica, genuina y de primera fuente para que ustedes puedan analizar oportunidades comerciales, negocios, inversiones o a veces temas profesionales, impuestos, sociedades. A lo largo de este ciclo, ustedes habrán visto, digamos, una diversidad de temas que tienen que ver con aspectos profesionales de cómo trabajar, vivir y ejercer el comercio en Estados Unidos y también aspectos comerciales. En este caso, en el día de hoy, hemos invitado y tenemos a Alex y a una firma de primerísima línea en los Estados Unidos, uno de los brokers más importantes en bienes raíces comerciales. Este es un mundo totalmente aparte. Ustedes saben que cuando hablamos de bienes raíces podemos separar claramente lo que es residencial de lo que es comercial. Hoy es el turno de lo comercial y vamos a escuchar cómo funciona este mundo y qué pasó en esta situación de pandemia y hoy en Estados Unidos post pandemia. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, siempre a disposición. Recuerden que pueden escribirnos a info@latamenusa.com y también obviamente comunicarse a nuestros teléfonos de contacto que estaban en pantalla y van a estar al final de la presentación. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde van a ver muchos de estos webinars que se desarrollaron a lo largo del año 2020 y los que vienen desarrollándose en el 2021. El canal, obviamente, se llama igual que la firma, LATAM en USA, así que estamos en redes sociales para que también puedan recibir información y quedamos a vuestra disposición si están pensando en hacer negocios, invertir o radicarse en los Estados Unidos. Ahora sí, Leo, bienvenido, adelante. Hola Ariel, hola a todos, gracias por participar en este webinar que pronto, si Dios quiere, estaremos presencialmente en cada uno de estos países que nosotros suele que vayamos a visitar. Hoy día, gracias a Pedro y Alex por acompañarnos en esta sesión, que creo va a ser muy instructivo. Al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, en la cual hace poquito tuvimos la oportunidad de recibirlo a Pedro aquí en Miami, para que veas algunos productos en persona y empezar a aprender y conocer cómo es que este tipo de negocio le puede servir a un extranjero para hacer negocios aquí en Estados Unidos, estructurándolo, haciéndolo dolarizado su capital y que tenga una renta acá en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por participar. Estimado Pedro, bienvenido en representación de LATAM en USA Chile y de NBP Abogados, así que presentate y saludá a la audiencia. Muchas gracias Ariel, gracias Leo, gracias por la invitación. Bueno Alex, gracias a ti también por el tiempo que me destinaste en Miami. La verdad que tuvimos una muy grata experiencia en nuestra estadía de LATAM en USA Chile en Miami presencialmente. Estuve una semana aproximadamente, recorrí distintos tipos de inversiones, conté con la posibilidad de estar una mañana completa con Alex, donde nos pudo mostrar uno de los productos que tiene perfectamente, con todos los detalles, los recorrimos, así que ahí hicimos un trabajo de fotografía, video, que próximamente lo estamos publicando en las redes sociales de LATAM en USA/Chile. Así que nada, agradecer a la audiencia que nos está acompañando por la invitación, y Alex, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a darle el turno a Alex para que se presente y haga la presentación y exposición.
Nuevamente, gracias Alex por estar, siempre nos acompañás, te apreciamos mucho y la firma que representás realmente merece un espacio de privilegio porque son de los grandes players, de los grandes jugadores en el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos. Así que bueno, Leo, Pedro y yo vamos a silenciar micrófonos y cámaras y vamos a dejarlo a Alex para que haga su presentación. Te mandamos un saludo, Alex, y al final nos vemos. Muchas gracias, Ariel, gracias, Leo, gracias, Pedro. Es realmente un gusto compartir con ustedes y otra vez más poder brindarles un poquito de información sobre el mercado comercial de propiedades en Estados Unidos. Como fue mencionado, el mercado comercial claramente es diferente al mercado residencial por varios motivos de los cuales hablaremos en unos minutos. Y independientemente si uno está considerando mudarse a Estados Unidos, el producto como producto de inversión, como herramienta de inversión, ha sido, es y va a seguir siendo una excelente oportunidad para aquellas personas que busquen invertir en un producto que no solo que les va a rendir ingresos actuales, sino también crecimiento y apreciación o valorización a futuro, con lo cual eso les permite establecerse su patrimonio y crecer sus patrimonios para ustedes y sus familias. Sin ir más lejos, voy a compartir la pantalla, si me permiten. Bien, espero que vean todos. Si no se ve, Ariel, me avisas. Pero ¿Está compartiendo en este momento, Alex? Sí, ¿pueden verla? No todavía. A ver. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Adelante. Muy bien. Bien, como decía, el tema de hoy es inversiones en propiedades comerciales en los Estados Unidos. Para darles un pequeño pantallazo de quiénes somos y el background nuestro de compañía. Somos una compañía fundada en 1971 con el único enfoque singular de compra y venta de propiedades comerciales a través de todo el país y Canadá. Tenemos no solo 50 años de historia, sino que realmente nos especializamos y tenemos el número más grande de transacciones comparado con todas las otras compañías. Y el enfoque nuestro diría es entre 1 y 20 millones en lo que es tamaño de operación. Y por ende, al tener la fuerza más grande especializada en la materia, con más de 1.800 agentes, nosotros generamos la mayor cantidad de actividad perdón, en los diferentes segmentos de propiedades comerciales. No solo que eso nos permite tener muchas operaciones concretadas, sino que también en el proceso juntamos una cantidad inmensa de información, research e información realmente detallada de los diferentes mercados geográficos y también de los diferentes productos comerciales, lo cual nos permite eso compartir con ustedes y toda nuestra clientela para poder asesorarlos en todo el proceso, desde el comienzo hasta el final, y seguir trabajando a largo plazo con ustedes. Dentro de la compañía tenemos una segmentación por tipo de propiedad y por grupo de clientes, es decir, el mercado comercial abarca diferentes tipos de propiedades, como por ejemplo centros comerciales, edificios de oficina, edificios multifamiliares, edificios de almacenaje, edificios médicos, industriales, etcétera, etcétera. Ya veremos la gama de productos y es importante destacar que para poder convertirse en expertos o ser expertos en los diferentes productos, nos especializamos dentro de la compañía. Por eso es que tenemos, nuestros profesionales eligen un producto en particular generalmente y una geografía en particular, y por eso podemos decir que en tal mercado tenemos probablemente un experto en tal producto, en tal geografía, y de esa manera poder realmente ser la palabra autoritaria en el tema y poder compartir con ustedes referente a ese producto, a esa geografía. Como mencioné, tenemos sistemas exclusivos de investigación y mercadeo en tiempo real. Tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a research, a investigación. Emitimos cientos de reportes continuamente por tipo de producto y por geografía y a su vez también de los mercados capitales, que es una compañía dentro de nuestra compañía que tenemos, que se dedica exclusivamente a la financiación. Entonces tenemos también un buen entendimiento del mercado de capitales, sabemos cómo funciona el financiamiento, qué se puede financiar, qué no se puede financiar,
lo cual es un tema muy interesante y muy relevante para ustedes como extranjeros, porque últimamente, yo diría en los últimos 10, 12 años, los mercados se han abierto muy fuertemente a lo que es financiamiento al extranjero, cosa que no había pasado mucho en el pasado, y es una cosa, un tema muy importante porque uno puede tener X dinero, pero realmente quiere apalancarse o quiere aprovechar y de esa manera poder controlar más inventario o comprar más propiedades, lo cual esto sí se lo facilita y trabajando conjuntamente con nuestros expertos de financiamiento también podemos ayudarlos en ese sentido. Y como mencioné, tenemos, al tener un inventario en todas partes del país, brindamos a nuestros clientes esa información, esa inteligencia específica sobre el producto o el mercado en sí. ¿Qué significa esto para ustedes? Y con lo que mencionó Leo también. Al ser una compañía nacional, con el historial que tenemos y con la cantidad de volumen de operaciones que hacemos y con la especialidad, eso a fin de cabo todo sirve para beneficiar al cliente. Es decir, trabajando con ustedes, podemos darle estratégicamente y puntualmente los conocimientos necesarios a la hora de buscar un producto, ya sea Miami, o sea Nueva York, o sea Los Ángeles, o donde sea. Al tener esa cobertura, como la tenemos, que abarca tanta geografía y tantos productos, podemos beneficiarlos a ustedes. Además, tenemos acceso al inventario exclusivo, es decir, cuando uno está buscando invertir en propiedades comerciales, generalmente, ¿dónde acude a uno a buscar? Bueno, sí hay algunas plataformas online que uno puede buscar productos, pero ese producto está abierto al público generalmente y no siempre todo el producto está disponible para la persona que no tiene contactos, que no tiene ese acceso, que no tiene esas relaciones. Al controlar la mayor cantidad de productos, como mencioné, exclusivamente, es decir, nosotros tenemos el mandato de los dueños por contrato para poder traer esas propiedades al mercado y brindarlas al mercado, muchas de ellas no están en el espacio público, por decirlo así. Entonces, la mayoría de veces el comprador, ustedes no tendrían acceso a ese inventario. Entonces, esa es otra ventaja de trabajar con nosotros porque sí le permitiría a ustedes acceder por medio de nosotros a ese inventario exclusivo que de otra manera no tendrían acceso. Entonces, eso es un punto muy importante, no solo tener los conocimientos, sino tener acceso al producto en sí. La información es muy importante, es decir, no solo que le damos acceso al producto a ustedes a la hora de enfocarnos y perfilar específicamente lo que están buscando de acuerdo a sus intereses, sus necesidades, su presupuesto, etcétera, sino que el producto en sí o el ofrecimiento en sí trae con él una cantidad inmensa de información, como por ejemplo, para hacer un ejemplo, una propiedad como un edificio con un solo inquilino, con una farmacia como Walgreens, que es muy popular, ¿verdad?, para los extranjeros, nosotros les brindamos no solo la información en sí, de dónde está ubicada, los términos de contrato, sino también les brindamos toda la información necesaria para poder evaluar conjuntamente los méritos de esa inversión, como por ejemplo, comparables, como por ejemplo, información crediticia sobre el inquilino, sobre el respaldo que va a garantizar ese contrato de alquiler, información económica y demográfica de toda la zona que abarca esa ubicación específica de esa propiedad. En fin, todo lo que requeriría hacer un análisis profundo, nosotros brindamos a la mesa para poder al fin del día tomar la mejor decisión y la más informada. Y por supuesto, información debido a nuestra experiencia durante todo el proceso de adquisición. Es decir, nosotros no solo los ayudamos a identificar las oportunidades, sino también una vez que se identifica esa oportunidad, todo el proceso de formular la oferta, negociar esa oferta con el vendedor o con los otros brokers envueltos en el proceso de investigación o de due diligence, como se dice en inglés. Nosotros nos encargamos de trabajar mano a mano para que ustedes no se sientan solos, no se sientan que no tienen las herramientas o la capacidad de hacer la investigación requerida y necesaria para poder evaluar esa propiedad, esa inversión realmente a fondo con todas las ventajas o desventajas que esa inversión pueda traer. Nosotros trabajamos mano a mano con ustedes. Entonces, es la combinación de la experiencia, el conocimiento y los detalles mismos de esa operación, los cuales significan para ustedes una gran ventaja a la hora de evaluar una o múltiples oportunidades. Y por último, claramente tenemos un gran interés de trabajar con ustedes a largo plazo y poder crecer con ustedes, con el patrimonio de ustedes. Realmente el trabajo nuestro
no solo envuelve la operación en sí o de por sí, sino queremos poder hacer una cadena de operaciones. Hoy comprar una, el día de mañana es o comprar otra o vender la que compramos hace años atrás, aprovechar esa ganancia que hayan realizado esa operación y de esa manera poder crecer la cartera. Entonces, realmente trabajamos a largo plazo y nos importa mucho la relación con ustedes. Bien, como mencioné específicamente, estos son los grupos de propiedades que el sector comercial abarca. En términos generales, siempre alguna excepción, pero en gran parte diría que estos son los principales. Hotelería, nosotros manejamos todo tipo de hoteles, ya sean hoteles de full service o hoteles de servicios limitados. Repito, a nivel nacional, propiedades industriales, galpones, bodegas, como se llamen, que es un producto que está muy, pero muy caliente, por decirlo así, ahora muy en alta demanda, específicamente luego de la pandemia, cuando todos supimos lo que pasó y todo lo que significa logística, distribución, ha generado muchísima más demanda y por ende más necesidad o aumentado los precios de este tipo de producto. Luego terrenos, y cuando me refiero a terrenos comerciales o multifamiliares, pero no de casas, es decir, terrenos donde se puede desarrollar un edificio multifamiliar de 5, 10, 30 o 100 unidades, o terrenos para otro tipo de propiedades comerciales, como sean oficinas, centros comerciales, etc. Viviendas prefabricadas, que es un producto más subespecífico, edificios de departamentos o multifamiliares, como me referí, propiedades de alquiler neto, eso es lo que significa en inglés triple net, o oportunidades de propiedades con un solo inquilino, generalmente de índole nacional, con un respaldo crediticio, como puede ser farmacias, puede ser tiendas de $1, como puede ser restaurantes de comida rápida o otro tipo de restaurantes, en fin, ese tipo de inquilino. Edificios de oficina, ya sea oficina normal o otro tipo de edificio específico, como son edificios médicos, o por ejemplo edificios gubernamentales, como otro subgrupo de esa categoría. Centros comerciales, que generalmente significa un centro comercial, lo que conocemos como múltiples inquilinos, ya sean locales o nacionales. Propiedades de almacenaje, o self-storage, como se viene a decir en inglés, que también es un producto muy codiciado en Estados Unidos. Propiedades para adultos mayores, que también es otra subespecialidad, con mucha gente que está en este país y en varios países ya en edad mayor, y activos especiales. Entonces, esto realmente cubre la gama de productos en términos generales que manejamos. En fin, como pueden ver, la distribución de las oficinas nuestras en todo el país, cobertura prácticamente total, la mayoría de los estados, y en algunos estados como Florida o en California, con múltiples oficinas, con una cobertura realmente bien penetrada. Este resultado es desde el 2019, los resultados realmente no han cambiado mucho, pero claramente, como pueden ver, el ranqueo, comparado con las otras compañías nacionales, esta compañía domina el mercado en lo que es cantidad de operaciones, número de operaciones, con casi 10.000 operaciones solamente en el año 19 y casi más de 48 billones o 48.000 millones de dólares en volumen de transacciones. Bien, ¿por qué Estados Unidos y por qué ahora? No quiero pasar mucho tiempo en la pandemia porque la pandemia, aunque sigue presente lamentablemente, en lo que es el mercado comercial se puede decir que estamos prácticamente fuera del efecto pandemia. En términos generales, con excepción de ciertos sectores, el sector hotelero sigue siendo golpeado, por decirlo así, o afectado por lo que todavía estamos viviendo de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, y ciertas excepciones con el sector de retail o el sector comercial. Se puede decir que el sector fue afectado de manera específica en lo que hace a todo tipo de inquilinos que requería o tenía en cuenta agrupación, aglomeración de gente, como teatros, restaurantes, en fin, todo lo que significaba eso, por supuesto, por las restricciones de la pandemia que tuvimos. Y ese sector o subsector del sector comercial fue severamente golpeado, aunque estamos viendo una recuperación muy rápida
a niveles, francamente, pre-pandemia. Entonces, la mayoría de los comentarios que voy a hacer, las gráficas que voy a mostrar muestran información y números pre-pandemia, porque como reitero, como dije, estamos ahora pasando una situación muy emergente, muy fuerte, con una escasez de producto, lo cual hace que el producto comercial esté en muy alta demanda, y estamos viendo niveles de comportamiento y rendimiento tan altos como antes de la pandemia, y en ciertos sectores aún más altos. Entonces, el marco económico de este país se ve bastante positivo. Los intereses históricamente siguen bien bajos, lo cual eso aumenta o funciona para seguir manteniendo la demanda del producto. Los bancos sí están prestando. Estamos viendo hoy por unas tasas de interés entre 4,5% y 5%, aún para extranjeros, y con una estabilidad, ¿verdad? No solo económica, sino crediticia y legal, por supuesto, lo cual hace que Estados Unidos sigue siendo un país, un destino muy importante de inversión. El crecimiento de este país se ve, ya sea en términos capitales, bolsa de valores, y por supuesto en la valorización de propiedades comerciales, que hemos visto realmente una pausa más que una baja durante la pandemia, porque los valores realmente no han bajado en grande escala, por decirlo así, y hemos retomado el buen comportamiento, el fuerte comportamiento, con una muy buena perspectiva, favorable perspectiva, debido, como mencioné, es que no hay mucha oferta de producto, y la gente se ha volcado aún más ahora, con una demanda latente que hemos tenido, aún más al mercado. El consumidor ha estado realmente abriéndose, una confianza bastante alta, y una necesidad, por decirlo así, en ciertos sectores, como de recuperar y demostrar una vez más que el consumidor sigue gastando. Por supuesto, estamos viendo el ejemplo del turismo, el ejemplo de restaurantes, en fin, ciertos sectores que han sido golpeados, pero claramente ahora están no solo volviendo, sino volviendo con un auge muy fuerte, y eso claramente ayuda a los inquilinos en esas industrias, y por consecuencia a los dueños de esas propiedades que tienen ese tipo de inquilinos. Así que se está viendo una perspectiva bastante favorable en lo que es en los próximos años. Como mencioné, un marco legal muy establecido, con fuertes protecciones para los propietarios, cosa que sigue siendo un factor importante para seguir invirtiendo aquí a largo plazo. Y sin lugar a dudas es un país consumidor muy fuerte, donde 2/3 del PBI de Estados Unidos se basa en consumo, con unas tendencias demográficas, además, que siguen ayudando el crecimiento de varios estados, especialmente estados sureños, con buen clima, con buen mercado económico e impositivo también. ¿Por qué propiedades comerciales? Y esta es una distinción que me gusta siempre mencionar, especialmente comparado con otros tipos de instrumentos, inversiones, y con propiedades residenciales. El mercado comercial es un mercado crediticio con fuerte solidez financiera, y me refiero a que gran parte de los inquilinos en este mercado son inquilinos con estados financieros bien establecidos, con una garantía crediticia muy sólida, mucho más fuerte de lo que sería un individuo, por ejemplo, que está alquilando un departamento, una casa, o rentando una casa, con compañías nacionales que cotizan en la bolsa, y con una perspectiva, con un perfil muy fuerte, y por ende, al fin y al cabo, con una cierta garantía que ustedes como dueños, como propietarios, tienen la certeza de que ese flujo de caja va a ser sólido y va a estar bien presente por X años, dependiendo del término del contrato de alquiler, por supuesto, en cada situación. Pero, en fin, con un perfil general donde le ofrece al inversionista un cierto nivel de garantía muy sólido y muy atractivo como inversión. Los alquileres tienden a ser a largo plazo, dependiendo del producto. Es decir, el producto de un solo inquilino, como mencioné, que es un producto muy atractivo para el extranjero en particular, porque no hay ningún tipo de administración o gasto que tiene que hacer, porque el inquilino se encarga de todo. En el caso de un Walgreens o un Burger King o un Wendy's, como mencioné, esos contratos son estructurados de manera tal de que inquilinos no solo que son a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años o más, sino que el inquilino es totalmente responsable por cualquier gasto operativo de la propiedad, incluyendo impuestos,
de la propiedad. Entonces el dueño, el inversionista, solamente colecta la renta mes tras mes sin ningún tipo de preocupación y no tiene por qué venir a la propiedad ni siquiera. Entonces, ese término de contrato a largo plazo es lo que le da al inversionista la tranquilidad de saber que tiene ese flujo de caja por muchos años. Y es una gran diferencia, entre paréntesis, en nuestro caso en Latinoamérica, donde muchas veces los contratos a largo plazo se ven como un factor negativo. Aquí es al revés, cuanto más largo es el alquiler, se ve como más positivo y más atractivo, precisamente por eso, porque uno tiene la tranquilidad de saber de que el inquilino va a estar ahí por muchos años y puede confiar en esa estabilidad de rentabilidad. Las propiedades comerciales tienden a tener beneficios adicionales como impositivos o tributarios, y eso tiene que ver con el código, ¿verdad?, del IRS de Estados Unidos, que permite depreciar la propiedad de por sí a través de varios años y por ende reducir la obligación impositiva. En fin, es un tema que eso lo difiero más a los contadores, pero sí trae ciertos beneficios, como mencioné, impositivos. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones en términos generales para ustedes como inversionistas que deberían tomar en cuenta? Si este es un producto que les interesa, que les sirve, o los factores que deberían considerar. En primer lugar, rentabilidad. Comparada a otras cosas, ¿qué tipo de rentabilidad ustedes están buscando debido al perfil de la inversión? Hoy mismo les puedo decir que el rango de rentabilidad, dependiendo del producto, dependiendo de una serie de factores, como hablé antes, ubicación, calidad crediticia, etcétera, etcétera, pero hoy por hoy estamos viendo una rentabilidad de por sí de la inversión, sin financiamiento, sin un apalancamiento, entre un 5 y un 8%, para darles una idea más o menos. ¿Cómo se compara eso con otro tipo de inversión que esté buscando ustedes? Una inversión quizás un poquito más líquida, una inversión con otro perfil de riesgo. Entonces, ese es el rango de rentabilidad que para mucha gente, esa es la rentabilidad propia, es decir, año tras año, me refiero de la inversión. Por encima de eso, por supuesto, está la apreciación de la inversión. Es decir, hay dos componentes de rentabilidad en una propiedad. Uno es el componente anual, como mencioné, entre un 5 y 8% hoy en día, y el otro es el componente de apreciación, que por supuesto uno no lo sabe o uno no lo ve hasta la hora de vender esa propiedad y quizá ni ahora. Pero es un tema que tiene que ver como, dependiendo de sus expectativas, qué tipo de propiedad, qué tipo de inversión le gustaría ver. Número 2, ¿qué tipo de administración ese tipo de propiedad requiere? La gama cubre desde la propiedad triple neto o la del único inquilino, como mencioné, en donde no tienen que hacer absolutamente nada, como expliqué anteriormente, y el otro extremo viene a ser la compra de un terreno, por ejemplo, para desarrollar, que es lo que más requiere de todo. Por obvias razones, requiere todo el planeamiento, aprobaciones, el proceso de construcción en sí, alquiler, estabilización del activo, etcétera, etcétera. Entonces, y después está todo el resto entre medio. Por ejemplo, un edificio de oficinas es más trabajo que un edificio triple neto, pero es muchísimo menos trabajo que un desarrollo nuevo, por decir así. ¿A qué me refiero? Uno es dueño de un edificio de oficinas, por ejemplo, tiene que periódicamente estar pendiente de alquilar las oficinas, hacer mejoras en las oficinas cuando uno va a alquilarlas, en forma de lo que se llaman mejoras para el inquilino, mejoras del edificio de por sí, techo, elevador, áreas comunes, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí requiere un poco más de administración, que pueden hacerlo ustedes mismos o simplemente pueden contratar a una compañía de administración que se encargue de hacerlo en nombre de ustedes, pero ese es un factor que ustedes tienen que determinar qué tan cómodos están o cuánto quieren involucrarse en lo que es la administración, dependiendo del tipo de propiedad, y es uno de los temas que conversamos o evaluamos a la hora de evaluar propiedades para invertir. Número 3, perfil de riesgo. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tipo de apetito tienen ustedes como inversionista y cuánto riesgo les gusta tomar como inversionista? Como toda la vida, cuanto más riesgo hay, más rentabilidad o potencial de rentabilidad eso significa. Entonces, muchas veces, para volver al ejemplo del triple neto, uno busca una oportunidad donde significa menor riesgo, menor rentabilidad, por supuesto, y dentro de ese grupo de categorías,
Hay opciones, como por ejemplo, uno puede comprar una propiedad como un Walgreens o otra compañía de alto nivel crediticio que cotiza en la bolsa, que va a significar menos riesgo pero menos rentabilidad, o uno puede comprar una propiedad con una franquicia que sea un inquilino a más corto plazo, que no tenga el estado financiero o los activos tan fuerte como otra compañía nacional, pero por supuesto eso va a significar más alto nivel de rentabilidad. Es de acuerdo a lo que uno esté cómodo y el riesgo que uno quiera tomar. Número 4, estrategia de inversión. ¿Qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, ¿qué tipo de propiedad a ustedes les interesa comprar? Hay mucha gente que quiere una propiedad que ya está estabilizada, 80, 90% alquilada, no muchas mejoras. Realmente no hay mucho para hacer en esa propiedad porque los alquileres están a largo plazo. Puede ser un centro comercial o otro tipo de propiedad, o oficinas, etc. En ese caso no hay mucho para hacer, ya está el edificio bastante estabilizado y uno se siente más cómodo con eso debido a la experiencia o falta de experiencia, o a veces uno prefiere decir, no, 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 prefiero tomar más riesgo y beneficiarme de ese riesgo para conseguir una tasa más alta de rentabilidad, como por ejemplo un edificio que tenga una vacancia más alta o que tenga alquileres a corto plazo que permitan la oportunidad de renegociar a un edificio que sea más viejo, que quieran hacerle mejoras capitales al edificio, arreglarlo, en fin, de manera que uno le permita agregar valor de alguna manera y por ende estar más involucrado, con más riesgo, pero con más rentabilidad. Número 5, estructuración legal. Lo único que voy a decir al respecto es que este país, una de las grandes ventajas es que permite muy fácilmente la estructuración legal. Sí hay que tener un abogado para que los ayude en el proceso y la TAM-ENUSA tiene todas las habilidades de hacerlo, pero comparativamente hablando es un proceso muy fácil, pero sí requiere de la experiencia de un buen abogado que sepa cómo estructurarlo, especialmente viniendo de afuera. Y similarmente, el último punto es el impacto impositivo, ¿verdad? Si lo estructuran de manera que la corporación sea de Estados Unidos o que sea un offshore, etcétera, etcétera, hay ciertas estrategias para que al fin del día ustedes se beneficien. En fin, estas son las consideraciones principales que deberían tomar en cuenta. Ahora, para darles una pequeña perspectiva del crecimiento económico de unos indicadores de empleos en los últimos años, como pueden ver aquí en la gráfica, el sur del país es, en términos generales, donde ha ocurrido un crecimiento más fuerte, con la perspectiva más fuerte, porque en gran parte del país, demográficamente, hay una tendencia, una migración, ya sea de empleos, de empresas, que están yéndose de los mercados más, no son los más, con más reto desde el punto de vista meteorológico, más fríos, sino también impositivos. En muchos estados, como en el noreste del país, como pueden ver, en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, etcétera, etcétera, que tienen mucha penalidad, muchas trabas impositivas, con tasas de impuestos muy altas, con tasas de impuestos corporativas, y eso ha generado aún más durante la pandemia un empuje, una tendencia donde muchas de esas compañías, más allá de la gente individualmente, han querido ubicar sus empresas a estados no solo que tienen mejor situación impositiva, o estados que no cobran impuestos a nivel estatal, como Florida o Texas, por ejemplo, pero ha habido una migración muy fuerte del norte del país, y como pueden ver aquí claramente el crecimiento está ocurriendo principalmente en el sur del país, con cierta excepción. Por ejemplo, California es otro ejemplo donde se ha emigrado mucha gente fuera del estado, o de California, mejor dicho, a otros estados, debido a la alta tasa impositiva y los problemas que tiene el estado a otros estados como Texas, Florida, Georgia, etcétera, etcétera. Para darles una perspectiva de la rentabilidad de las propiedades comerciales, comparativamente hablando con otros países o con otros productos, como pueden ver aquí, repito, esto es hasta el 2019, claramente el 2020 fue la excepción, pero estamos básicamente a los mismos niveles o mejor, luego ahora de la pandemia o principalmente, pero como verán aquí estamos hablando de un promedio de 6 o más de 6% en propiedades comerciales,
en Estados Unidos, el S&P 500 casi un 2%, el bono del Tesoro americano no llega al 2%, el bono canadiense 1,5%, y el inglés, el británico, ni siquiera 1%, y sin hablar, por supuesto, con otros bonos del Tesoro de otros países, como verán en Europa o en Japón, que están en términos negativos. Así que, como verán, relativamente hablando, es una atractiva opción, muy competitiva como producto de inversión. Relativamente hablando, la volatilidad también tiende a ser menor. Lo hemos visto, y justamente durante la pandemia, mucha gente esperaba que iba a haber un gran incidente de foreclosures o de incumplimiento, o que los bancos iban a tener muchas propiedades para vender, y claramente no pasó eso, lo cual es un testamento, es un testimonio, mejor dicho, perdón, sobre la fortaleza del producto comercial. Y claramente o gráficamente lo pueden ver aquí, la rentabilidad del producto de propiedades comerciales en la gráfica, en la línea gris, mucho menos volátil que la rentabilidad total del S&P 500 a través de los años. Por último, esta última gráfica, como verán, el promedio de rentabilidad de propiedades comerciales versus el bono del Tesoro de Estados Unidos, y esta diferencia, la línea gris siendo el promedio de tasa de capitalización, que es un indicador muy básico en lo que es el cap rate en el mercado comercial, y esa diferencia con el bono del Tesoro a través de los años, y en los últimos años, o hasta el 19 en este caso, ese margen se ha incrementado, lo cual significa que es una gran oportunidad puntualmente de invertir. Es decir, eso lo que significa es que uno puede hoy en día conseguir un préstamo de un banco comercial, como mencioné anteriormente, entre un 4,5 y 5%, y comprar una propiedad que esté rindiendo un 7 o un 8%, de esa manera magnificar o apalancarse y magnificar de esa manera la rentabilidad de por sí, con un solo 30-35% de depósito de down payment. Pero claramente esto demuestra que el rendimiento como producto sigue siendo muy, pero muy atractivo. Ahora voy a cambiar un poquito, les voy a dar algunos ejemplos puntuales de unas propiedades que estamos en el mercado ahora. Por supuesto, esto no es todo el inventario, sino que 8 propiedades específicas para darles una idea más o menos de lo que hay en el mercado. Y como les dije, tenemos miles de propiedades disponibles que claramente podemos compartir. La primera propiedad es un edificio en North Bay Village, que está al lado de Miami Beach, está sobre el agua. Es un edificio que se acaba de vaciar de un inquilino muy importante. Está con un potencial de rentabilidad más de 6% una vez alquilada. Y la propiedad, como mencioné, algunos de ustedes que conocen la zona de Miami, es una zona con altas barreras de penetración, sobre el agua, un edificio muy bonito que se presta mucho para oficina normal, oficinas médicas, edificio de oficinas también ejecutivas o a corto plazo. Y este edificio está, como mencioné, ubicado entre Miami Beach y la ciudad de Miami. El segundo edificio, aquí a la derecha arriba, es el edificio que mencionó Pedro, que vimos hace unas semanas, que está pegado al aeropuerto de Miami, la calle 36, un edificio de 16.000 pies cuadrados. Actualmente está más o menos 50% ocupado, por eso es que muestra un cap rate o una rentabilidad de solo 2%, con un potencial de rentabilidad de más de 7% una vez estabilizado, pero un edificio que está muy estratégicamente ubicado entre Coral Gables, Doral, con un buen tamaño de terreno, más de medio acre, y es un edificio que sí requeriría un poquitito de manejo o estabilización, pero con una perspectiva muy, pero muy atractiva. Luego tenemos uno de estos edificios abajo a la izquierda, el Regions Bank, de los triple netos que mencioné. Este edificio tiene un banco que le quedan 3 años y medio en este caso. Actualmente está dando una rentabilidad de más de 7%. Uno no tiene que hacer absolutamente nada, ubicado en un mercado muy sólido, emergente como Tampa, y con un respaldo crediticio muy fuerte de un banco regional que rindiendo una tasa muy atractiva de rentabilidad hoy por hoy a más del 7%. Abajo a la derecha tenemos una propiedad aquí en Miami Beach que se acaba de alquilar a un inquilino nacional.
que va a rendir más del 6%, una propiedad pequeñita, en este caso 5.000 pies cuadrados, pero en la calle 71, con parqueo, con estacionamiento atrás, también con un acceso, una ubicación muy, muy privilegiada, a un precio de 1.9 millones que se podría financiar probablemente a un 65, quizás a un 70%. En fin, diferentes ejemplos. Y por último, otros ejemplos de estas propiedades de un solo inquilino. Esta es una compañía de colchones nacional, Mattress Firm. Está ubicada en la zona de Sunrise, que es en Broward, al noroeste de Miami. 2.8 millones, a un 6% de rentabilidad, construida en 1997. También una propiedad con varios años de contrato de alquilar. Y a la derecha una propiedad Sonic, que es una cadena nacional de restaurantes rápidos, de comida rápida. 20 años contrato de alquilar en Boynton Beach, que también queda más o menos a media hora al norte de Miami. Esta propiedad está a 1.600.000, rentabilidad de 5%, de vuelta reflejando la solidez crediticia, el largo plazo de contrato. El alquiler es absoluto, neto, es decir, que el inquilino se encarga de todo, y construida en el 2007, así que bastante nueva, bien ubicada, una zona bastante sólida demográficamente hablando. Y similarmente, abajo a la izquierda, un restaurante Wendy's, como quizás conocerán, cadena nacional, a 2 millones de dólares, con un CAP de 5.35, rentabilidad de 5.35, a 2 millones de dólares, como mencioné, construida en el 98, sin ningún tipo de administración o responsabilidad de gastos. Y la última, esto está en Hampton, Georgia, el estado de Georgia, que está por supuesto al lado de Florida. Y el último ejemplo también en Georgia es de una cadena nacional que se llama Dollar General, quizás conocerán, muy fuerte, sólido crediticia, calidad crediticia de la compañía, cotiza en la bolsa. Esta está en 1 millón de dólares, a un 7% de rentabilidad, también construida en 2007 sin ningún tipo de administración o responsabilidad de arreglos de la propiedad. En fin, esto es para darle más o menos un pantallazo de qué, cómo, cuándo y dónde de lo que es invertir en propiedades comerciales. Como reiteré al principio, la idea es de poder ser una herramienta útil para ustedes. Tenemos los conocimientos, tenemos el producto, tenemos la gran penetración geográfica y el historial de trabajar con mucha gente. Entendemos que muchas veces hay cierto grado de ansiedad, pero sí, estén tranquilos al saber que trabajamos con ustedes de la mano en todo el proceso, y la idea es que ustedes estén cómodos en todo sentido, y trabajamos por supuesto con los otros profesionales del equipo, ya sean abogados, contadores, etcétera, etcétera, pero el mensaje sigue siendo que es un excelente producto, es un excelente mercado y es un excelente momento ahora para aprovechar. Con eso lo voy a abrir a preguntas que tengan, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Excelente tu presentación, súper claro como siempre. Y antes de abrir el espacio de preguntas, bueno, recordarles obviamente lo que Alex transmitió, que aparte del asesoramiento comercial de parte de Marcus Millichap y en este caso de Alex Silverglate en persona, van a poder contar con el apoyo y el asesoramiento en todo lo que es estructuración corporativa, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, asesoramiento contable y tributario de parte de la firma que es parte del grupo, que es UHI Macho y Asociados, nosotros con todo lo que es estructuración y obviamente las visas que puedan tener implicancias si es que alguno de ustedes tuviese que trasladarse a Estados Unidos a efectos de gerenciar o dirigir este tipo de inversiones. Dicho esto, vamos a pasar a preguntas y respuestas, así que los dejo a Leo y a Pedro en esa misión. Gracias. Hola, Alex. Como te imaginarás, hay un montón de preguntas del público, así que vamos a ir uno por uno para que vos vayas contestando. Sé que no es tu área exacto, pero hablaste de lo que es el tema crediticio. Para un extranjero, ¿cuáles son los requisitos para lograr un crédito en el mercado financiero americano? Buena pregunta, Leo, gracias. Generalmente los requisitos han sido, por decirlo de otra manera, relajados en los últimos años. El banco obviamente necesita saber la fuente de los fondos, verificación, por supuesto, del capital que se trae a la mesa,
En este país, como ustedes sabrán, los bancos son muy estrictos con eso por obvias razones, pero más allá de eso, no es mucho más diferente de un prestamista doméstico nacional. Quizás les pidan una carta de su contador, quizás les pidan algún tipo de declaración jurada de su país, pero en gran parte también el banco se basa en los contratos de alquiler de la propiedad de la inversión en sí, especialmente si estamos hablando de una propiedad como un single tenant. Si el inquilino es un Walgreens, por ejemplo, el banco sabe que el pago está altamente resguardado, está asegurado, ¿verdad? Porque es una compañía muy sólida, etcétera, etcétera. Pero sí, en general es el tipo de documentación que piden y es muy, el proceso es realmente fácil. Y continuando con eso, Alex, ya mencionaste más o menos las tasas que están en el mercado y también mencionaste más o menos el loan to value, el LTV, pero ¿cuál es el término? Sí, los términos generalmente se amortizan a un 25 años, diría yo, en términos generales, con un término de pago, dependiendo hay opciones, puede ser 3, 5, 7 o 10 años, pero generalmente son a 10 años, hay excepciones, por supuesto, mucho va a variar dependiendo de cuándo vence el contrato principal. Para darles un ejemplo, si hay una propiedad de estas triple neto que le quedan 6 años al inquilino, probablemente el banco haga un préstamo, aún siendo amortizado a 25 años, pero con un pago no más de 6 años, simplemente porque el banco no quiere estar expuesto en caso de que el inquilino no renueve o no haga uso de opciones de renovación del contrato. Bien. Linkeándolo con la misma pregunta, hacen referencia si es necesario imperativo que al momento de invertir se tenga que estar presencialmente en Estados Unidos. Y creo que es una pregunta que también la podemos ver con el tema del financiamiento, porque una cosa es en la parte del contrato de adquisición, de compra-venta, y otra es la firma con el banco. ¿Nos podrías hablar un poquitito de lo usual respecto a ese tema? Sí, hoy en día la verdad que se maneja prácticamente todo digital, a distancia. No es un requisito per se estar físicamente aquí presente. Yo sé que hay muchos lugares y, por diferentes motivos que a veces es más difícil o dificultoso viajar o restricciones del país, etcétera. Pero no, pero realmente hoy en términos generales no hay ningún problema en poder hacerlo remotamente. Buenísimo, eso es bastante importante, porque, por ejemplo, en Chile, donde soy codirector, aún mantenemos la frontera cerrada. Entonces, una de las preguntas que hay es, bueno, ¿hoy día yo puedo partir a hacer algo o tengo que esperar a que se abran las fronteras para poder visitarlo? Así que, clarísima la respuesta. No solo en términos de la operación, sino en términos de manejar una propiedad. Por eso quiero enfatizar de que el manejo, la administración de una propiedad, por supuesto, hay cosas que requieren más administración que otras. Por lo general se puede hacer remotamente. Aún las propiedades que requieran negociación de contratos o asegurarse que un proyecto de mejoras de un edificio esté haciéndose correctamente. Hoy en día, con la tecnología y teniendo como aliado una buena compañía de administración, eh, poca gente realmente es absolutamente necesario que se suba a un avión y vengan acá. Por supuesto que hay aquellos que lo quieren hacer para estar ahí presentes, sin lugar a duda, pero eh, quiero darles el mensaje que este producto se puede manejar generalmente bien remotamente. Bien. Hicieron una pregunta, perdón, Leo. Adelante, Pedro, adelante. No, hicieron pregunta respecto al monto de inversión, que yo creo que la podemos desprender de la última parte de la presentación. Por lo que vimos, las inversiones rondan aproximadamente desde $1 millón hacia arriba. ¿Es así o hay...? Sí, yo diría que generalmente sí, de 1 millón para arriba, aunque no hay que tener 1 millón, precisamente por el apalancamiento. Uno puede tener, yo diría, idealmente un mínimo de $500.000, porque $500.000 a un 50% de apalancamiento les permitiría comprar una propiedad de 1 millón. No es que no existan esas propiedades, pero cuando uno habla menos de 1 millón, las propiedades tienden a ser muy escasas y francamente en mercados inferiores o remotos o de menor calidad. O sea, un valor de la propiedad comercial en este país típicamente son de 1 millón para arriba. Okay.
Hay una pregunta que no sé si será dirigida a Alex precisamente, o de repente Ariel puede darnos una pincelada de lo que... dicen si es que existe alguna diferencia de dónde invertir, en qué estado invertir por temas impositivos, a ver si ahí va un poco más relacionado de dónde es la compañía, de dónde está radicado el inmueble, a ver si se puede hablar algo al respecto. Sí, Pedro, encantado. La realidad es que cada estado tiene algunas pequeñas diferencias. Si bien ustedes saben que cuando hablamos de impuestos hablamos del income tax y el income tax que más nos importa es el federal. Es cierto que ciertos estados y ciertas ciudades pueden tener un income tax, un impuesto a las ganancias, un impuesto a la renta propio. Pero lo importante es que los alquileres y la renta que generen los activos también tienen relación con la carga tributaria. Claramente igualdad de condiciones, digamos, o sea, en cuanto a volumen, digamos, de un edificio en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de X de Florida, va a haber una diferencia sustancial, no solo de valor, sino de renta, y va a tener consistencia con la parte impositiva. Hay ciudades que tienen, como es el caso de Nueva York, un income tax propio, el Estado tiene otro income tax y luego está el income tax federal, que es el que nuclea a todos. Pero no se preocupen ahora en sí por la inversión, dónde radicarla, porque cada rendimiento tiene relación con eso. Sí es importante al momento de estructurarse ver si la sociedad convendrá que sea del propio Estado, usualmente es así, o convendrá estructurarse de una forma distinta. No hay una respuesta única, esto es un poco un traje a medida, hay que componerlo en función de la nacionalidad del inversor, de cuántos van a ser físicamente, de qué tipo de expectativa tienen, si es a términos a short term o long term. Dependiendo de eso vamos a analizar si conviene una estructura u otra, si va a haber una estructura supranacional, y me refiero a supra Estados Unidos, o sea, por fuera de Estados Unidos, que aglutine a una familia, a un grupo de socios. Entonces, todo eso lo vamos a ir componiendo como quien arma un traje a medida o una vestimenta a medida para cada familia, para cada caso. No es lo mismo si uno está pensando en una planificación a largo plazo y es un family office, si es una persona individual, así quien va a ser dueño de ese inmueble es una compañía chilena, argentina o de cualquier nacionalidad. Cada circunstancia va a tener una particularidad en cuanto a estructuración. Luego sí entraríamos en detalles. Hay algunos estados, y Alex lo conoce, que tienen ciertas ventajas que no tienen que ver con el inversor extranjero, tienen que ver con la promoción propia del Estado y de determinadas ciudades o zonas dentro de una ciudad que favorecen con algunas pequeñas reducciones impositivas, pero siempre es a nivel estadual o a nivel de ciudad. Incluso hay estados que favorecen algunas actividades económicas en particular. O sea, eso va a depender de cada lugar que elijamos, pero realmente uno no tomaría una decisión en función de eso. Eso va a ser algo adicional y obviamente va a tener que ver también con la rentabilidad. Algo que está ubicado en una opportunity zone tiene un valor distinto porque esa opportunity zone que nos permite diferir impuestos en el tiempo y dependiendo cuánto sea ese tiempo es lo que podremos diferir, va a tener que ver con la inversión en sí. No hay alguien específicamente que diga yo busco esto, porque además eso tiene sentido sí y solo si yo tuve otras inversiones en Estados Unidos que generaron una ganancia que a mí me pueda ser útil para después invertir en una opportunity zone, por ejemplo. Muy clara la respuesta, muchas gracias. Oye, solamente una última pregunta por el lado mío, que creo que es bastante atingente al momento. Respecto a la calidad de los inmuebles que se venden, todos vieron el video que pasó y la verdad que fue un tema muy importante a nivel noticia mundial. ¿Qué responsabilidades o qué medidas toma una persona que está ofreciendo un producto que, por ejemplo, no vaya a tener fallas como las que pudo haber tenido el edificio, por ejemplo? O uno como comprador tiene que hacer un tipo de revisión, un due diligence ingenieril respecto a la propiedad. Sí, bueno, todo el proceso de cuando uno negocia o vamos bajo contrato a una propiedad, generalmente se hace un proceso de investigación o de due diligence, el cual envuelve, por un lado, investigar o evaluar todo el papeleo, contratos, estados financieros,
cuentas, el background crediticio de los inquilinos, y no solo el punto de vista numérico o legal de papeleo, sino también físico, ¿verdad? Es decir, la propiedad en sí, realmente se hace un estudio físico, lo que se dice en inglés un PCA, un Physical Condition Assessment, que es ingeniero, un ingeniero se contrata para que vaya a evaluar la propiedad en todo sentido, techo, elevador, áreas comunes, aire acondicionados, estacionamiento, todas esas cosas se evalúan, el cual es parte del proceso, el ingeniero emite su reporte sobre el cual el comprador va a tener una idea generalmente de qué tipo de gastos tiene que enfrentar a corto, medio y largo plazo, y lo va a ayudar para inclusive negociar, porque a veces durante el periodo de due diligence, inspección, a veces uno se da cuenta o descubre ciertas cosas, los cuales permiten, o me permiten a mí, ¿verdad? Representando al comprador, en poder negociar quizás un descuento o ajuste al precio para evitar, ¿verdad?, a futuro. Y eso sí se hace, especialmente en la mayoría de propiedades. En las propiedades triple neto a veces no se hace la inspección física, no es porque uno no quiera hacerlo, simplemente porque si contractualmente el inquilino está 100% responsable, y si el edificio es un edificio más o menos nuevo, o sea, como comprador, como inversionista, uno puede gastar la plata si uno quiere, pero por otro lado, si sabe que el inquilino es responsable, ¿verdad? Eso va a depender caso por caso, pero sí hay un proceso, también se hace un estudio ambiental en todas las propiedades que requiere una compañía que analice el historial ambiental de la propiedad, sea algún tipo eh, de toxicidad ¿verdad? O problema histórico en el terreno o subterráneo del edificio de la propiedad, que pueda tener algún problema el día de mañana. También se hace eso. Se evalúa el survey, el plano mismo de la propiedad. A veces que hay que llamar a especialistas específicos, que si parece que hay un problema de techo, quizás el ingeniero lo vea, pero quiere más una opinión profesional de un profesional como un techero o aire acondicionado, pero sí, eso es parte del proceso de due diligence, correcto. Muchas gracias. Alex, hablaste de due diligence, hablaste de contratos, hablaste de cómo es que se adquiere este tipo de inmueble. Hablemos un poquito de los tiempos de estos procedimientos y también de las contingencias normales que se ponen en los contratos para proteger el comprador. Bueno, los tiempos tienden a ser en base a la complejidad de la operación. Una operación que es volviendo al ejemplo del triple neto, que básicamente hay que evaluar un contrato de alquiler en vez de varios, un edificio oficina o centro comercial, tiende a hacerse relativamente rápido. ¿Y a qué me refiero? Rápido puede ser entre 0 días de contingencia, es decir, el comprador, para ser competitivo, teniendo reportes en mano que ya son proveídos por el vendedor o tenemos a la mano, el comprador se puede sentir suficientemente cómodo para decir, ¿sabes qué? Mira, leí el contrato de alquiler, está todo de acuerdo, mi abogado lo revisó y estoy dispuesto a hacer un depósito no reembolsable o sin contingencias, por decirlo así, al día de firma del contrato. Ese es un extremo. El otro extremo es generalmente 30, 45 o 60 días, donde durante ese periodo el comprador va a hacer todos esos estudios que estuvimos hablando y por cualquier sea el motivo, el comprador puede decidirse cancelar o bajarse del contrato, en cuyo caso el depósito inicial va a ser 100% reembolsado. Las contingencias pueden ser varias. Durante el periodo normal de due diligence e inspección, el comprador no necesita motivo. Puede simplemente decir, me echo atrás, sin ningún tipo de pregunta, se le devuelve el depósito. A veces hay una contingencia de financiamiento. Por ejemplo, se establece un periodo de inspección, digamos, de 30 días, con un periodo de contingencia de financiamiento de 45 días, porque el banco va a tomar más tiempo en hacer una tasación, etcétera, etcétera. Entonces, durante los primeros 30 días, un comprador se puede bajar sin ningún tipo de motivo. Luego de eso, durante los primeros, no son 30 más 45, son paralelos, 30 y 45 o los próximos 15 días,
Durante ese periodo, si el banco no les aprueba el préstamo, el comprador se puede bajar por ese motivo y por ningún otro motivo. Y puede haber algún tipo de otra contingencia específica a la operación. Es decir, para darles un ejemplo, hay veces que hay un contrato de alquiler que le queda a corto plazo y digamos que estratégicamente ponemos como una condición al contrato que una condición sea que antes de el cierre del contrato, de la operación, la condición es de que el comprador pueda no solo hablar o entrevistar al inquilino, sino que negociar una extensión de ese contrato con el inquilino como condición de cierre, en cuyo caso el único motivo, habiendo pasado ya o vencido el periodo de inspección, el único motivo antes del cierre por el cual bajarse de ese contrato sería si el comprador no fue exitoso en negociar una extensión con ese inquilino. Más allá de eso, queda una que otra contingencia típica, como es, por ejemplo, que el título de la propiedad sea limpio, que la transferencia sea limpia, que no haya ningún tipo de permisos o violaciones municipales de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero eso tienden a ser las contingencias típicas. Bien. Nuestra clientela mayormente viene de Latinoamérica y a veces en Latinoamérica se trabaja distinto a cómo se trabaja acá. El servicio que vos prestás, ¿cómo cobras? ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es el costo para el inversor que hace esta operación? El servicio nuestro, al fin de a cabo, nosotros cobramos cuando se cierra la operación. Y generalmente el cobro nuestro es por parte del vendedor, no del comprador. Hay ocasiones de vez en cuando que sí tenemos que ser pagados por el comprador, pero la norma es generalmente por el vendedor en Estados Unidos. Es una pregunta muy oportuna, Leo, porque claramente estamos brindando, ofreciendo toda esta gama, todo este menú de servicios al cliente, donde al fin de cabo puede ser que la operación no se concrete. O sea, es decir, hemos hecho todo este trabajo y sí, efectivamente es así. La idea nuestra es trabajar con ustedes mano a mano y aunque no cobremos honorarios, es decir, por cada uno de los servicios que brindamos, al fin y al cabo sí, la compensación nuestra se basa en una efectiva y exitosa operación, pero hay que poner en hincapié el hecho de que el propósito, el enfoque nuestro y mío en este caso, no es simplemente cerrar la operación por el simple hecho de cobrar una comisión, porque la realidad es que, como les dije al principio, nuestra intención es forjar una relación a largo plazo y queremos y estamos totalmente enfocados en que sea una buena operación, porque hacer una mala operación claramente no va a quedar bien, nos vamos a quedar bien y no van a seguir trabajando con nosotros. Así que hay un cierto grado de confianza que ustedes tienen que tener para poder, en fin, ayudarlos a que sea una buena operación y por ende poder trabajar a largo plazo. Una muy buena pregunta que viene del público es, ¿por qué trabajar con ustedes y no invertir en un REIT? Explicar lo que es un REIT para los que no saben primero y después puede contestar la pregunta. El REIT, que en inglés significa Real Estate Investment Trust, es básicamente una acción. Son compañías que se dedican a invertir exclusivamente en propiedades comerciales en Estados Unidos. Y es uno de los beneficios de invertir en un REIT, que es como invertir en una acción de la bolsa, es que es mucho más líquido, ¿verdad? Uno puede comprar y vender acciones como cualquier otra acción de Google o como sea. Eso vendría a ser un beneficio de invertir en un REIT por encima de invertir directamente, como es el caso de nosotros. Ahora, ¿cuál es una gran desventaja de un REIT? O en este caso, la ventaja de un REIT es que uno simplemente sigue siendo un accionista más, no tiene ningún tipo de voz, quizás voto, pero no voz en lo que es las decisiones de la propiedad. El comportamiento de una acción de REIT tiende a ser, cuando uno lo analiza específicamente, tiende a comportarse más como una acción normal de la bolsa de valores que como un rendimiento de la propiedad de por sí. Y precisamente por eso el potencial de apreciación es mucho menor.
Un REIT puede ser que esté rindiendo hoy 5, 6 o 7% quizás, pero no tiene la capacidad de generar la apreciación que puede tener una propiedad. Hemos visto muchos casos, y ustedes que están en el teléfono, en la presentación, que ya están invirtiendo, seguro han tenido el beneficio de haber comprado una propiedad y en solo poco tiempo haber realizado una apreciación muy, pero muy significativa, muy importante. Estamos hablando de más de 100%, con lo cual ese tipo de rendimiento es prácticamente imposible de conseguir con una acción que invierta en real estate. Por supuesto está el beneficio impositivo también, que uno tiene de invertir directamente, que uno no lo tiene, ¿verdad? Con una acción, como un REIT. Buenísimo, gracias. Tengo dos preguntitas más y ahí voy terminando desde el público. Una pregunta que siempre hablamos entre nos y siempre es una pregunta que suele pasar para el que invierte, trata de no hacerlo desde afuera y muchas veces pasivamente, es el tema de administración. Una pregunta del público es, ¿quién busca el arrendatario? ¿Qué seguridad hay de que se arriende antes de comprarlo? Bueno, muchas de estas propiedades ya vienen con inquilinos, como mencioné, hay de todo. Hay muchas que están ya 100% ocupadas, algunas que están cero. Generalmente hay dos funciones que, con excepción de los triple netos que no tienen ningún tipo de administración y no tienen nada que alquilar. Pero un edificio de oficinas o un centro comercial, hay dos tipos de funciones que se conducen al día a día o periódicamente. Uno es de administración, que es todo lo que es reparaciones, arreglos, lidiar con los inquilinos que buscan extender un contrato, en fin, ese tipo de cosas. Y la otra función es la función de alquiler, que es precisamente, como mencionaste, Leo, es atraer inquilinos, mercadear la propiedad, atraerlos, negociar esos contratos, etcétera, etcétera. Esa función se cumple por medio del propietario mismo, si es que él o ella quiere hacerlo, o por medio de contratar una compañía o una persona. Dependiendo la complejidad, el tamaño de la propiedad, a veces las propiedades son muy chiquititas y realmente no justifica pagar un salario a una persona que esté trabajando full time para eso. Ahora, si la propiedad es suficientemente grande, con varios inquilinos, muchas veces sí vale la pena tener un empleado propio que esté día a día manejando y encargándose de eso. Eso requiere un costo, por supuesto. Hay muchas compañías que hacen eso para propietarios, hay compañías nacionales, hay compañías locales, pero si ese servicio se otorga y dependiendo del nivel de estabilización de la propiedad, uno puede necesitarlo o no, o simplemente periódicamente. Buenísimo. Pedro, ¿alguna otra pregunta de tu parte? Si no, termino con este último comentario y a ver tu apreciación. Se escucha de mercados calientes y en un gráfico pusiste el movimiento poblacional demográfico que mencionás en el sur. ¿Hay algunas ciudades en particular que son se está calentando para que vean buenas ofertas o buenas propiedades para tener un buen plusvalía potencial a futuro? ¿Hay algunas ciudades en particulares que mencionarías que sería de interés al público? Sí, bueno, hay muchas ciudades que han estado creciendo muchísimo económica y demográficamente y ya se está reflejando eso en la menor tasa de rentabilidad porque, por supuesto, cuanto más gente invierte, cuanto más demanda, eso significa que baja, ¿verdad? El threshold de eso, de las propiedades. Ciudades como Austin, Texas, que hace muchos años que están muy calientes, ciudades como Nashville, en Tennessee, por supuesto, Miami es nada nuevo, Miami sigue creciendo. Orlando, Tampa, Jacksonville es una ciudad que no ha reflejado el nivel de crecimiento, pero pienso que tiene mucho potencial, por ejemplo. Ciudades también secundarias. Lo que ha pasado a consecuencia de la pandemia, que no hablamos mucho de esto, es que ha habido una redistribución económica. Muchas compañías han implementado, ¿verdad?, trabajo remoto, etcétera, etcétera, una migración al suburbio, los suburbios, etcétera, etcétera, y por ende muchos capitales han reconsiderado invertir no necesariamente en ciudades principales, sino en los suburbios de esas ciudades. Entonces hay muchos mercados en las Carolinas, del norte, del sur, en Georgia, etcétera, etcétera, con ciudades a nivel secundario que han
están teniendo un buen momento, un cierto auge, precisamente porque los capitales están buscando dónde conseguir una rentabilidad más alta, y por ende van a ese tipo de ciudades. Pero sí a ese tipo de ciudades, como mencioné, en Texas, en Florida, Carolinas, en Tennessee, Georgia también, que brindan elementos fundamentales económicos y que se deberían considerar. Muy bien, Alex, muchas gracias por responder las preguntas. Un placer y un gusto estar con ustedes como siempre. Alex, súper claro, muchas gracias. Gracias a nuestro director o codirector en Chile, Pedro Novoa, a Leo Roth, CEO de la compañía con sede en Miami. Alex, va a ser un gusto poder seguir conversando, seguir profundizando en este tema que es tan interesante, y por supuesto a toda la audiencia que ha sido muy nutrida. Muchísimas gracias por estar y quedamos a vuestra disposición. Recuerden que cualquier duda nos pueden escribir a info@latamenusa.com. Muchísimas gracias a todos, también obviamente a las oficinas de cada uno de sus países. Recuerden que nuestra presencia es en 7 países de Latinoamérica con 9 oficinas de representación. Si buscan en nuestra página web podrán encontrar los contactos específicos de cada una de ellas. Así que muchísimas gracias a todos, estamos en contacto y bueno, cerramos por hoy, hasta el próximo.